En esta ocasión nos ha tocado trasladarnos hasta uno de los lugares más emblemáticos del interior de Mijas, Valtocado. Entre un paisaje tranquilo y el cantar de numerosas aves, nos sentamos a conversar junto a la piscina y Ana, nuestra invitada, empieza a desnudarnos su alma. En pocas personas se adivina tanta sinceridad y como buena anfitriona nos ofrece absolutamente de todo. Nacida en Dinamarca pero mijeña de adopción, recuerda, como si fuera ayer, que fue una de las primeras mujeres que se atrevió a ir sola en moto por Fuengirola o que se puso una de las primeras minifaldas en la época de la transición, ya que a España aún le quedaba un largo camino para igualarse a las democracias europeas. Y yo tenía un Vespino. Ajá. Como yo creo que la única... ¿No veías a ninguna mujer? Que tenía Vespino de mujer. Y yo iba en paseo marítimo con los pelos largos, rubia, con minifalda. Vamos. Está loca, está loca. Eso guiri, esos suecas, ¿me entiendes? Sueca. Porque todo pues, lo que era suecas. eran no, suecas. Aunque yo era danesa, ¿no? En definitiva, nos cuenta tantas y tantas anécdotas que les invitamos a que no se pierdan esta conversación de una persona cercana, agradecida a nuestro país y compañera de un gran artista cordobés como es José María Córdoba, que en esta charla se convierte en actor secundario de una vida de película. Pues bienvenidos una semana más a Mayormente y hoy fíjense, se escuchan los pajarillos de fondo, fijaros aprovechando estas últimas tardes así un poquito maravillosas del otoño, donde podemos disfrutar no solamente del clima mijeño, sino además de una invitada que si yo les digo que es aventurera, que habla un montón de idiomas, que desde pequeña ha estado viajando de un lado para otro, en parte se lo debe a sus padres porque ellos eran muy viajeros y que además es muy conocida en nuestro municipio. Dirá, puede que tenga una pista, José Miguel, pero si además les digo que lleva el departamento de extranjeros desde hace ya también un montón de años y le digo que se llama Ana, ya lo saben. Ana Escao, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Que es mucho gusto. Es una zona muy íntima, sí. Vamos a respetártela dentro de lo que podamos, porque si estamos muy a gusto aquí, a lo mejor nos quedamos hasta dormir. Ah, bueno, vosotros lo que queréis. Bueno, decía yo al principio, preparando un poquito la entradilla del programa, que es verdad que tú desde pequeña muy viajera, quizá también decía que se lo debías a tus padres, porque ellos siempre han sido de ir de un lado para otro buscando un poco la aventura, ¿no? Sí, desde siempre mis padres siempre estaban viajando, bueno, tenían barcos de vela y iban a Suecia, Noruega, a Holanda, a muchos sitios, por Dinamarca también, y en coche también a Alemania, Holanda, bueno, y también a España. Lo que no se me queda a mí es el lugar de nacimiento. ¿Cómo es? ¿Atrus? ¿Arus? No, ¿Cómo es Aarhus. 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 En Dinamarca. En Dinamarca. Ahí naciste. Sí. Es una ciudad universitaria, la segunda más grande después de Copenhagen. Está en la parte de Jutlandia, que es la parte que sube desde Alemania. Casi en la mitad está Aarhus. Y es donde yo he nacido, donde yo he vivido mi niñez, ahí, donde colegio, hasta que me he mudado a España. No tiene nada que ver la infancia en Dinamarca con respecto a España y mucho menos en esos años, ¿no? Hablamos de la década de los 50 más o menos, ¿no? Claro, 50, 60. Exactamente. Yo he vivido en Dinamarca hasta el año 71, que nos hemos mudado aquí a España. Y claro, había una diferencia muy grande de una democracia muy moderna en Dinamarca. Hasta que hemos mudado aquí era bajo Franco, un régimen de Franco. Régimen franquista. Sí. Y allí había una libertad quizá la más moderna de Europa. En Dinamarca, en los países escandinavos, claro que sí. Entonces esto era como blanco y negro y no solo de color. Sí. ¿Te chocó mucho cuando venís a España un poco de vacaciones, no? Fue así un poquito... Sí, nosotros venimos porque había un boom con los charters y eso también, aunque mis padres habían ido a Barcelona en coche, pero había un boom con charters muy barato, venía a Mallorca, Torremolinos estaba de moda y yo era muy jovencilla, ¿no? Fuimos a pasar unas vacaciones ahí
Y mis padres a menudo venían a la Costa del Sol, había estado muy de moda todo, y España, y mucha promoción en Dinamarca también sobre España en general, y también de comprar algo aquí. Que interesaba, ¿no? que era más barato a lo mejor, ¿no? Bueno, una diferencia muy tremenda, ¿no? Claro. Yo me sentía como una millonaria cuando venía aquí con muchos céntimos, ¿no? Que eran claro, eso era algo, podía comprar muchísimos chuches. Claro, en esa época 5 pesetas aquí era un dineral. Eso era increíble, sí, de verdad, de verdad. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't. Bueno, y es verdad que cuando pequeñita ibas al colegio allí en tu localidad natal, Dinamarca, que ibas esquiando al colegio con mucha nieve. Cuéntanos, porque claro, eso tú aquí lo cuentas y dices, que ¿es un lujo o no? Porque claro, hombre, mucho frío, ¿no? Nosotros teníamos inviernos con mucho frío. 15, 20 bajo cero, era algunos años, y claro, caía mucha nieve, y yo iba esquiando a mi colegio, que estaba, bueno, no estaba muy lejos, pero yo iba esquiando, y también íbamos, eso sí era muy bonito. Divertido. Y de patinaje de hielo, tenía yo también sitio muy cerca, como yo vivía en un bosque también muy cerca, había lagos y algunos ríos congelados, y íbamos ahí a patinaje. Los recuerdos que guardas de esa época son bonitos, ¿no? Porque sí. Me decías que tenías una infancia muy feliz. Sí. Yo he tenido una gran suerte de tener una niñez en todos mis estudios, todo en Dinamarca, fantástico. De verdad que sí. Ya, estoy muy agradecido, muy agradecido sí, eso, agradecerlo, porque toda la educación, todo, en mi colegio ha estado lo último. Y muy bien, de verdad, muy bien cooperado. Todo. ¿Por qué piensas que España y Dinamarca siempre han tenido como un hermanamiento? Es verdad que siempre ha habido, como decimos aquí en Málaga, muy buen rollo entre estos dos países europeos. Sí, yo creo que quizás tú tienes razón en eso, porque Dinamarca es como un poco de Andalucía de los países escandinavos. Entonces creo que hay ahí un enlace muy bien con Andalucía y Dinamarca, ¿no? Porque tenemos un sentido de humor parecido. La forma de ser es similar, No, de verdad, sí. Y yo he llegado a esa conclusión también, que lo llevaba muy bien, sí. Oye, tengo yo aquí en mi servicio de documentación, que es maravilloso, que incluso tuviste la suerte, allí en Aarhus, como se pronuncia, de ver a artistas de la talla de los Rolling Stones, en aquella época, y Jimi Hendrix, o sea, el monstruo de la guitarra. Sí. O sea, tuviste la suerte de verlos en directo. En directo, sí. Vinieron a Aarhus a tocar ahí a unos conciertos, estando Rolling Stones, y como Jimi Hendrix era uno de los últimos conciertos que hizo antes de fallecer. Y nada, son esas cosas que yo todavía recuerdo como algo fantástico, ¿no? Que tú has tenido esa oportunidad, ¿no? Claro, has vivido un momento histórico, porque eso no todo el mundo puede decirlo. No, exacto. Es como cuando vino aquí Michael Jackson a Marbella, y yo tuve la suerte de estar ahí, no sé si tú irías a verlo también. No te pilló, no he pillado, pero que he ido a otros aquí también,
muy importantes y eso siempre te graba dentro, ¿no? Que dices, he vivido ese momento, ¿no? También cuando he ido esos años a Londres y estuve también estudiando inglés muchos años y estuve con una familia en el sur de Inglaterra y fuimos a Londres. En esos años también, claro, estaba de moda en Carnaby Street, estaba The Beatles, Bueno. toda la moda que vivía, un ambiente espectacular, único, ¿no? Has vivido una revolución, ¿no? Sí, sí, sí. Cultural, sí, cultural, político sí. y musical y social. ¿no? Todos esos años, los años 60, eso ha sido algo muy especial que vamos, yo lo recuerdo como algo fantástico. ¿Tú sí. tuviste también tu época un poco hippie? Sí, de esa época también, que ibas con la también. furgoneta. No me digas. Sí, también. Cuéntame cómo lo viviste. También, claro. Paz y amor, ¿no? Sí, 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 también. Yo recuerdo que teníamos los símbolos de paz y amor puestos y los conciertos también, había muchos conciertos y también los grupos de música vinieron a Dinamarca y todo el movimiento de hippie, ¿no? Que había. Y eso lo encontraba yo también aquí. Sí. ¿Cuántos hermanos erais en la familia? ¿Cuántos? Yo soy hija única. Hija única, entonces Sí. tú siempre viajando con tu padre y con tu madre. Sí, sí. Vale, Y vale. sola. Y sola, es verdad. Bueno, fíjate. sola con amigas, sí. Ujú. Vale, perfecto. Vamos a hablar de ese año, 1971. Esto parece el Cuéntame, la serie. Sí. Decide mudarse a España. Menudo cambio Sí. de todo, porque pasan de la libertad total Sí, sí. a llegar aquí. Franco aún no había muerto porque muere No, en no. 1975. Exacto. Aún teníamos una dictadura Sí, sí. en esa última fase. Sí. Y tienes muchos recuerdos que te chocan mucho, ¿no? Sí, de sí. ese cambio cultural. Sí, sí. Cuenta que tienes Porque ahí claro, guardado una ahí, cosa qué es de memoria. vivir de vacaciones, y otra cosa, venir a vivir aquí Claro. todos los días, ¿no? Y entonces de golpe te das cuenta de las diferencias que hay en muchos aspectos, ¿no? Tanto la libertad de la mujer, por ejemplo, que no podían mis amigas, yo iba al colegio de las monjas aquí en Fuengirola, pues mis amigas no podían salir nunca solas y también las mujeres, yo le veía que cuenta bancaria no podían tener y no había muchas cosas que para nosotros era muy extraño porque nosotros teníamos eso ya superado y Claro. sí, claro. Y la hay muchas minifalda cosas. era un objeto prohibido. Bueno, Que tú te lo ponías, ¿no? yo iba minifalda y mini shorts. De aquí para arriba era pecado. Y mis amigas con faldas hasta aquí. Hasta el tobillo. Los tobillos cubiertos, ¿no? Y claro, las mujeres muchas estaban en negro, por luto, era muy católico aquí, mucho más que ahora. En los pueblos, especialmente cuando íbamos, los pueblos muy católicos, y las mujeres, eso sí. Es increíble, ¿no? Sí. El retraso que Cambio. llevamos con respecto a otros países En esos años sí, europeos, ¿no? en esos años sí, yo lo notaba muchísimo, que el cambio de Dinamarca y a España que había, claro. Inclusive era la época, yo recuerdo también, yo ya había nacido en esa época, Sí. en que no se veían casi mujeres conductoras, ni con No, motos ni con tampoco. coches. Y yo tenía un Vespino, Ajá. como yo creo que la única... ¿No veías a ninguna mujer? Que tenía Vespino de mujer, y yo iba en paseo marítimo con los pelos largos, rubia, con minifalda, vamos. Está loca, está loca. Eso guiri, esos suecas, ¿me entiendes? Sueca, porque Ah, todo pues, lo que era suecas. eran no, suecas, Aunque bien. aunque yo era danesa, ¿no? Oye, ¿y es verdad que te llegaron a ti y a tu familia a hacer algún control de estos que antiguamente la Guardia Civil te hacía con el... Bueno, con la metralletas, metralleta en la mano? No, eso era a menudo, ¿eh? Cuando íbamos, nosotros nos gustaba muchísimo ir con el coche a visitar pueblecitos y eso, y nos paraban en las carreteras, los guardias civiles, y con la escopeta por la ventana, y quiénes éramos nosotros, y tal cual, documentación y eso. Hombre, no había que nosotros éramos extranjeros, pero... Sí, pero eso era frecuente, ¿no? Eso era una Y tú cosa decías, tú verás esta frecuente. gente a ver si nos meten Y, por cualquier cosilla. Hombre, le daba un poco susto, ¿no? Pero Sí. nunca pasaba nada. Yo creo que aquí también
Hombre, aquí era muy flexible con todo el mundo del turismo, también ha ayudado muchísimo, ¿no? Que aquí había un más ligero con todo gracias al turismo, yo creo. Claro. Sí. ¿Tú en principio viniste con tus padres, me decías, pero en principio no era para quedarte tú con ellos? No. Yo me iba a quedar un año. Un año solo. Sí. ¿Y qué Porque pasó? yo había examinado mis estudios en mi colegio, yo tenía 16 años. Y yo recuerdo si cumplí 17 años aquí. Y yo dije, mira, yo era demasiado joven para entrar en Bellas Artes. Yo quería entrar en Bellas Artes en mi ciudad natal, en Aarhus. Y hasta los 18 años no podía entrar. Digo, bueno, voy con vosotros un año y después vuelvo a Dinamarca a estudiar. Pero claro, ya después de poco tiempo, pues yo encontraba aquí un mundo tan interesante, con tantos extranjeros que había aquí viajando. Había muchísimos americanos, jóvenes, canadienses. Era muy cosmopolita, ¿verdad? Muy cosmopolita. Te sentías como en casa, ¿no? Prácticamente. Y claro, viajaban de un sitio a otro, de hippie también mucho, ¿no? Y eso era para mí muy interesante, hice muchos amigos. Y digo, ya al final, pues me quedé. No te fuiste, Porque pues ya encontraba tanta gente aquí. Pues, yo siempre he sido muy interesada también en el arte y hacer cosas, pues con mi primer compañero empezamos con un taller de cuero, hicimos de artesanía y más tarde... Y también una galería de arte, teníamos, ¿no? una galería de arte. Pero fíjate que a través de esa galería de arte, señoras y señores, si es que al final, ¿crees en el destino? Te pregunto. Pues yo creo que sí, ¿no? Está escrito, porque eso, que eso... De golpe ya ahí he encontrado, gracias a todo esto, ¿no? Claro. Gracias a todo eso he encontrado a José María. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me. Claro, José María es su marido, José María Córdoba, que lo conocerán porque además es un pintor y escultor extraordinario. Ha expuesto en los lugares más importantes que todos podemos conocer. Inclusive, fíjate, yo no lo sabía. Estudiando un poco la biografía de nuestra invitada, yo no sabía que Hans Christian Andersen, el que estaba en la Plaza de la Marina de Málaga, ¿lo había hecho tu marido? Ah, sí. Pero ¿cómo puede ser eso y que yo no me he enterado? Ah, eso digo yo. Sí, yo cierto de decir qué bien está hecho. El creador del Patito Feo y la Sirenita, pensaba que tú lo otros. sabías, pero no. Que no me lo ya puedo cuando creer. tú vas a la Plaza Marina, tú desciendes ahí y dices, mira, yo conozco el autor. ¿Será posible? Es algo histórico, porque además Sí, es algo, sí. uno de los estandartes de esa zona centro, Sí. que la gente siempre hace fotos y es de tu marido. Increíble. Yo creo que es una de las esculturas en Málaga que está más fotografiada de todos. Sí, es verdad. Siempre cuando pasamos hay gente sentada en el banco con el Hans Christian Andersen tomando fotos. A todas horas. Incluso en invierno le ponen bufanda, o ponen gorra. Que era danés también, ¿no? Sí. Él era danés. Sí. Bueno, tocayo no, pero de sí mi país. compatriota tuyo. Él viajó, Hans Christian Andersen viajó a Málaga. Y precisamente por eso celebraron, creo que era el centenario que él había viajado a Málaga. Y por eso entre los daneses comerciantes en España y la Fundación Reina Isabela, pues subvencionaron una escultura que ahora encargaron a José María.
la princesa Benedicta de Dinamarca vino aquí a inaugurarlo. Estuvimos con la princesa Benedicta en Málaga. Eres historia viva. No, Eres historia viva, Ana. Sí, Mira, sí. a José María lo tenemos en el estudio que está trabajando. Ya, Lo ya. tenemos aquí al lado, en la casa tiene un estudio maravilloso que le está trabajando, a ver si después le podemos hacer una visitilla, aunque Sí. sea verlo un poco con su obra. Sí, Pero vamos sí. a hablar de esa época tuya, en la cual te mueves en un barrio típicamente mijeño, como sí. es el barrio Santana. Oh, sí, sí, Allí sí. te pegas nada más y nada menos, pasas que 10 años de tu vida. Vaya, vaya. Maravillosa, Sí, ¿eh? con tu hijo, con Oliver. Maravilloso. Con mi hijo Oliver nos mudamos a la casa de Suspiro del Moro en el barrio Santana. Todavía está la casa y es un sitio maravilloso que yo tengo muchísimos recuerdos, que en toda la niñez de Oliver hemos pasado ahí, entre todos los vecinos. Éramos una gran familia. Es como un barrio en que todos se conocen, que todos se Todos quieren. se conocen. Sigue siendo igual, ¿eh? El barrio Santana, Sí. creo que sigue siendo igual. ¿Nos Sí, estarán viendo desde allí? Sí, sí. Cuéntanos esa anécdota que te sucede, porque en esa época, ¿de qué año hablamos más o menos? Sí. Ana, ¿qué año estamos hablando? Bueno, eso habrá sido, 70 pues ya Oliver nace en 80, sí, 80. 80, los años 80. Años 80, sí. Vale. Sí, sí, ¿No teníais sí, más o teléfono menos. todavía? ¿Todavía no había Ah, salido no, el boom no. del móvil? No, no, no. ¿Y Eso- qué pasaba? Cuando te llamaba alguien de tu Ah, familia, bueno. ¿cómo os comunicabais? Porque Sí, es muy curioso. Claro, porque nosotros en esa época la única manera, claro, era el teléfono que no teníamos en casa y afortunadamente pues, en el balcón tenía teléfono y cuando no eso, pues venía la madre de Corro. De Corro, famoso de Corro. Corro. Venía llamando a la puerta, dice, José, o Ana, hay teléfono, y te llaman de Córdoba, te llaman de... y nosotros ya... Y así era, te llamaban, tú Sí, ibas para allá. Sí, sí. Bueno, qué Sí. curioso, qué anécdota, ¿no? Ah, sí, sí. Y no, hay muchas muchas anécdotas tenemos del barrio Santana que lo hemos pasado también y nos ha sentido tan Bien acogido, ¿no? bien acogido por los vecinos ahí, ¿no? Son la Peña Santana, ¿no? Hemos participado también en muchas actividades con la Peña Que sigue Santana. teniendo ahí su sede, sigue funcionando, Sí, sigue estando sí, allí. sí, 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 sí. Y también cuando se acercaba la Semana Santa, por ejemplo, pues las mujeres enfrente empezaban a calar las fachadas, ¿no? Y me miraban así un poquito a reojo y yo ya sabía que me tocaba a mí. Salía No te lo decían directamente, que tenías que encalar la pared, era pero como una cosa tú sabías así, que ¿no? esa mirada Sí. era, Ana, te Ya toca. me toca a mí. Yo nunca había calado nada, ¿verdad? Así que yo comprando las piedras y poniendo el agua, moviéndolo todo y preparándolo y entonces después a lavar fuera también las ceras, fregando las arenas y todo ahí, había ceras entonces en O la sea, te calle. integraste al 100% en la cultura Hombre, de nuestro pueblo, de Sí, Mijas. sí, no, yo, sí. Yo encantaba a María Santana y mi Oliver y José María también. Ya te digo, como una gran familia y estamos muy agradecidos a todos los vecinos ahí, lo bien que nos han aceptado, ¿no? Seguro que te están viendo, están diciendo, me acuerdo. Sí, ¿no? Qué pena que esto no sea en directo para que nos entren por teléfono, Ya. si no, sería una llamada sorpresa. Sí, Ana, vamos sí. a dar otro pequeño salto, sabes Sí, que nuestra sí, charla sí. pues va dando saltos por momentos importantes de tu vida Sí, y en este caso de tu trayectoria profesional, porque llega un momento en el cual tú te vinculas al Ayuntamiento de Mijas, ¿no? Sí. Y es de una forma casi por casualidad, ¿no? ¿Ves un anuncio? Bueno, Cuéntanos. vivíamos en el barrio Santana y yo he visto un anuncio publicado en el periódico que buscaban un intérprete auxiliar en el ayuntamiento. Y yo decía, bueno, pues me voy a presentar. Yo decía, yo no voy a salir, pero pues lo voy a intentar. Y yo veía ya cuando los exámenes, porque teníamos examen tanto orales como por escrito, y una entrevista personal que había 50 personas antes de mí para el puesto. Porque yo tengo que decir que tú dominas ¿no? ¿Cuántos idiomas? Yo domino 6 idiomas. 6 idiomas, lo tienes controlado. Vale. Pero así Depende, todavía mucha depende del competencia. día. Depende del día. Depende del día. Pero 6 idiomas sí, bueno, y yo decía, bueno, yo voy a hacer lo mejor que puedo, y si me sale, pero va a ser difícil. Pero al final te graban menos y menos y menos, y al final te grabo yo. Y te ves que llegas a la última, que me he quedado yo. Y me he quedado yo. Digo, mira, fantástico. Consigues ese trabajo. No lo esperaba, no, de verdad que no.
100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. ¿Sabías tú que ibas a encontrarte con esas dificultades en cuanto a que la gente demandaba mucho a alguien que hablara diferentes idiomas? Porque claro, sabes que este es un pueblo muy cosmopolita. Hombre, en esos años era el boom, digamos, del turismo aquí en la Costa del Sol y especialmente en Mijas empezaron a comprar viviendas, apartamentos para pasar sus vacaciones, incluso para vivir aquí todo el año. Y claro, los extranjeros iban al ayuntamiento y no podían comunicarse con el personal. ¿Aún no estaba creado ese departamento de extranjeros? No, se entonces creó en más eso tarde. se creó al yo entrar, porque yo después de muy poco tiempo en el ayuntamiento nos dábamos cuenta que no era una cuestión de traducir solamente, porque faltaba una información, hacer los trámites en general, cómo funciona el ayuntamiento y la administración pública en general. No tenían idea los extranjeros, claro, ¿no? Claro. Porque muy diferentes sus países, Lógico. entonces más aún, ¿no? Una gran ayuda, ¿no? Para ellos, ¿no? Y claro, eso ha sido, vamos, el alcalde en su día, Antonio Maldonado, que ha tenido esa idea iniciativa con mucha visión, ¿no? O sea, tú entraste con Antonio Maldonado. Sí, sí. Ya tenemos algo en común, yo también, fíjate tú. Ha llovido, ¿eh? Tú ves, ha llovido. Ha llovido. Ha llovido. Bueno, sí. Y no solamente se crea ese departamento, que sin duda alguna todos sabemos que funciona bastante bien, sino que además empiezan las actividades. Empieza esa fiesta grandísima que es el Día Internacional de los Pueblos, que yo tuve la suerte de presentar algunos años ¿verdad? con mi compañera María José. También. Luisa Machén también lo presentábamos juntos, que ella hacía la traducción a veces simultánea. Bueno, ¿qué recuerdas de aquellos años? Porque eran unas fiestas tremendas, ¿no? Sí. Vamos, nosotros, yo empecé a organizar porque el Día de los Pueblos estaba ya empezando a organizar Expo 92 en Sevilla. ¿La de Sevilla? En Sevilla. Y yo, bueno, mira, eso es algo que para nosotros quizá algo miniatura aquí. Y ahí surgió, ¿no? Surgió eso, sí. Y poco a poco yo recuerdo, yo empecé con, yo no sé, tenía 10 o 12 stands en un principio, ya después se ampliaba, había mucho interés, vamos, impresionante, ¿no? Muchas asociaciones venían y actividades de toda clase y al final, después de, yo creo que llegamos a organizarlo 20 años, ¿no? Y al final teníamos 35 stands, creo que había al final. Sí. En varios sitios por el pueblo. Ahora ya hace un poquito que paró, ¿no? Que terminó, ¿no? Sí, nosotros, no hace mucho, nosotros ya después de 20 años ya decían, bueno, vamos a cambiar el chip un poco, porque era ya demasiado para nosotros, digamos, organizarlo, era un evento muy grande y tanto es así que a mí me alegra muchísimo que se está organizando ya en muchos otros municipios en toda la Costa del Sol. Los pioneros fueron los mijeños. Y nosotros. Después ya se fue a Fuengirola y a otros municipios, que es verdad. Pero aquí fue la original. Aquí hemos la empezado. genuina. Hemos sido pioneros en muchas cosas, no solamente el Día de los Pueblos, hemos hecho Semana Gastronomías, que no se hacía nada con la gastronomía aquí, pero nosotros hicimos los primeros aquí en Mijas también. Bueno, el Día para los Extranjeros también ha sido el primero pionero en España, ¿no? Y hoy hay muchos en la Costa del Sol. Me ha venido a la memoria tu hijo, Oliver, Sí. ¿era? Porque él también estudió en el CIO Mijas. Sí. Él es cocinero y ha pasado sus estudios en el CIO Mijas, sí. ¿Y ahora por dónde anda? ¿Por dónde anda? Ahora, Siempre hablamos de la familia un poquito. Bueno, Oliver está trabajando ahora en un restaurante como cocinero. Desde que ha salido de CIO Mijas, ha estado trabajando. Qué fantástico. Yo he sido una escuela de hostelería como el CIO Mijas, que me da muchísima pena que no funciona. Qué lástima, cómo ha acabado la cosa. Sí, una gran lástima, porque da una oportunidad a los jóvenes de tener un trabajo
servicios que realmente falta muchísimo en un sitio como la Costa del Sol, donde tenemos que vivir del turismo. Darle una oportunidad, por favor, que en toda la hostelería hace muchísima falta, y las escuelas de hostelería, eso es lo que hace falta aquí. Hay una cosa que destaca en tu biografía, y es que a pesar de vivir esos años duros del franquismo, de esa época, ese cambio radical, después también a la monarquía, a la democracia, tú vienes de un país tan moderno y nunca has sentido discriminación. Sí que le extrañaba a la gente verte pues con tu minifalda, con la moto, ¿no? Sí, pero sí. Después, en el trabajo, nunca te has sentido por ser mujer discriminada. No. Eso es una cosa también que yo lo agradezco muchísimo, que desde que al entrar al ayuntamiento, que yo como extranjera, única extranjera como empleada, ¿no? Nunca he sentido ningún tipo de discriminación por ninguna parte, siempre me han aceptado, me ha ayudado, y quiero dar las gracias, la oportunidad que tengo yo ahora, ¿no? De dar las gracias a todos mis compañeros del ayuntamiento, que muchísimas gracias por todo que he recibido de vosotros, y espero algunos años más, ¿no? Porque de verdad es algo muy importante en mi vida. Hombre, claro, eso es un abrigo que llevas tú para siempre, ¿no? Sí, el bagaje en tu maleta, muchos ¿no? años de mi vida, y yo sé que lo difícil es que somos muchos, ¿no? De llevarnos bien y un respeto a todo el mundo. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Hay de todo, esto es como un colegio, hay de malos, buenos, regulares. No, es así. Ana, y tú que has viajado mucho por todo el mundo, ¿cómo se nos ve a los españoles desde fuera? ¿Tenemos esa etiqueta de un poquito machistas? ¿Se nos ve como ya menos, controladores y ya menos, ha cambiado? Ya menos, yo creo que ya menos, pues, que seguimos viendo telediario, hija mía, yo me pongo malo cada vez que veo una noticia de de violencia machista. Sí, se siguen dando casos. Claro, mucho más aquí que en otros sitios. En otros sitios, sí, desgraciadamente. Pues, hombre, siempre hay que pensar eso también, que todavía llevamos diferencia en años, ¿no? De democracia con otros países que aquí, es que así, y es una cuestión de educación, que eso tarda, no se puede cambiar las cosas de un momento a otro, tarda hasta que aceptan nuevas situaciones, el respeto también a la mujer y aceptar la igualdad. Es que no, eso tarda, y es difícil, ¿eh? Es difícil Vamos con retardo de unos cuantos años todavía, de verdad. Sí, yo creo que sí. Qué complicado. Cada vez que hacemos una gala, despedimos a muchas que se han marchado sin tener que haberse marchado, y eso evidentemente están es lamentable. haciendo un gran labor aquí en nuestro municipio, sobre todo, ¿no? Con la violencia de género. Yo también estoy con mi trabajo dentro del grupo de Biogenex, que organizamos desde el Departamento de Extranjeros, y con Soul Optimist International, que yo estoy. Es un tema para nosotros también muy importante, es violencia de género y la igualdad de la mujer en general. Y la forman 80.000 socias en todo el mundo, Vaya, ¿no? vaya. En más de 100 países, ¿no? Es exagerado, ¿no? Hombre, Soul Optimist tiene representación en el ONU y también muchas asociaciones en todo el mundo, y estamos trabajando en proyectos internacionales, nacionales y locales. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra charla. Yo estoy aquí encantado porque además se escuchan las cabrillas por allá abajo, se escuchan los pajaritos por aquí. Esto es una maravilla, pero se nos va la luz, entonces tenemos que terminar nuestra charla. Vamos a terminar hablando un poco de tu familia política, porque yo tengo entendido que le debes mucho a tu suegra, sobre todo en temas gastronómicos. Oh, sí, sí. You were the shadow to my light. Did you see us? Another star, you fade away, afraid. A mí siempre me gustaba mucho la gastronomía. Cocina cordobesa, porque claro, tu marido es cordobés, encima se llama Córdoba de apellido. Sí. ¿Y tu suegra qué te ha enseñado a cocinar, por ejemplo? Porque los daneses tenían una comida un poco más tipo salmón, más fría, muy ¿no? diferente. Muy distinta. Muy distinta. Y claro, yo he tenido la suerte, ¿no? de aprender
muchas cosas de ella, pero entre ellas la gastronomía, que yo valoro mucho, los buenos salmorejos y eso es cordobés. Aquí le decimos porra. Los flamenquines cordobeses, ¿no? También. ¿Por qué son tan grandes? Yo es una cosa que digo, todo lo bestia, más vale que sobre, ¿no? Son el tamaño importa en este caso. Sí, el de los flamenquines. ¿no? Y la calidad de la carne, todo importa, ¿no? Y la manera de hacerlo, todo tiene los guisos, ¿no? Que ella cocinaba y yo siempre me interesa mucho la gastronomía y claro, tuve ahora ya, Oliver es también el cocinero, así que está ahí en el aire. Él siempre me ha visto también cocinar mucho y le ha gustado también. Fantástico. Bueno, ya por último, la familia danesa viene aquí, ¿no? Sí. En vez de ir allí, vienen ellos aquí, ¿no? Ellos encantados de venir aquí. Vienen todos juntos. Vienen como 11 o 12 personas juntos aquí y nada, nos pasamos de bien, a ellos les encanta esto, y hacemos excursiones y vemos cosas siempre con ellos. Y bodegas, tengo entendido que también sí, exactamente, ¿no? Sí. Son apasionados, ¿no? Sí. No solamente apasionados, porque donde ellos viven, en Aarhus, pues en la calle, todos los vecinos tienen los jardines hacia el sur, ¿no? Entonces tienen plantado plantas de uvas franceses ahí y todos juntos producen vino. Como aquí cogemos las aceitunas y vamos al molino. Igual. Y producen su propio vino para su propio uso, nada más, ¿no? Pero de una calidad excelente. Además, han ganado premios y de sus vinos y eso. Me ha mandado hoy, precisamente hoy, una foto de que ya tienen la cosecha del año 2018 ya todo preparado y lo van a embotellar y todo y claro, cuando vienen aquí dice, vamos a buscar una bodega, a verlo y sí. Pues yo te llamo Ana, yo te traduzco, ¿no? Porque, sí. Todos me llaman Ana. Ana, yo te traduzco al español. Yo no hablo 6 idiomas como tú, ni la mitad que ellos, pero bueno, como ya hay confianza, tendría mucho tiempo más para hablar contigo si pudiera, ¿no? Tengo muchas cosas más que preguntarte. Lo sé. Pero el tiempo apremia, se nos va la luz, se acaba la charla y ya sabes que esta es tu casa, que Mijas Comunicación, siempre lo necesites, de hecho nos manda las convocatorias de prensa, que nos llegan puntualmente, es tu casa y sobre todo gracias por abrirnos las puertas de la tuya. Yo encantada, de verdad, cuando queréis venir aquí, estáis bienvenido aquí en Maltocado, que es un sitio emblemático, privilegiado que tenemos aquí. La verdad es que sí doy fe. Se siguen escuchando las cabrillas. Nos vamos a despedir con las cabrillas. Aquí me acuerdo del koala, que está ahora muy de moda, con el corral. Sí. Pues nada, muchas gracias, Ana, como te digo. A ti. Nosotros seguimos ya y despedimos el programa, evidentemente, y lo que pasa es que nunca decimos quién será el siguiente invitado de Mayormente. Es uno de los misterios mejor guardados de nuestra televisión, de Mijas Comunicación. Sean buenos y un besito. La semana que viene nos vemos. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. But when it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.